La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy empezamos esta mini cápsula que es la número 3 y con Led Zeppelin, Black Dog. Es una de las canciones que más me gustan de toda la historia del rock and roll. Pues decidí ponerla para que la disfrutemos todos juntos. El asunto es que estoy rodeado por obras junto a mi casa, que es la de todos ustedes, y están invitados, ¿verdad? Nada más avisen. Pues están albañiles, los albañiles están aquí haciendo de las suyas. Entonces, si oyen ustedes algún tipo como de raspado de pared, no vayan a pensar que me estoy rasgando aquí o que me estoy haciendo el manicure contra las paredes de la casa. Simplemente son los amigos albañiles que, bueno, pues ya les dije que se callaran tantito para hacer esta fosa, pero pues el asunto es que es más fácil dialogar con un testigo de Jehová los domingos que con los albañiles. Y entonces ellos, como tienen que hacer su trabajo y yo el mío, pues entonces estamos en un conflicto total. Pero empecemos esta mini fosa escéptica, el sábado o el domingo de esta semana. Hoy es día, si no me equivoco, miércoles 18 de septiembre. Y en el día en que lo estoy haciendo, ustedes estarán oyendo esta cápsula en el momento en que se les pegue su regala gana. Pero para mí es miércoles 18 de septiembre del 2019. Y el próximo sábado o el domingo, haremos nuestra acostumbrada fosa escéptica con todo el equipo. Esperemos ponernos de acuerdo y que tengamos el tiempo suficiente para hacerlo, porque muy pocas veces tenemos el tiempo. La verdad es que le agradezco mucho a Fernando Canek y a Ita Ruiz que dediquen un poco de su tiempo. Ay, perdón. Para que vean que esto no está editado, estoy estornudando. Digo que dediquen un poco de su tiempo para hacer estas fosas escépticas. Y mientras tanto, para no dejar tanto tiempo a ustedes sin alguna fosa, inventé esto de las minifosas. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí, pero estamos esperando que Ita Ruiz y Fernando Canek también nos manden sus minifosas para hacerlas entre semana. Y el sábado o el domingo, como será costumbre, aunque hemos roto ese compromiso en algunos momentos, pues entonces estaremos juntos
para hacer la fosa escéptica normal. Dicho lo cual, estas minifosas siempre las he tomado como las 10 cosas que, ¿no? Y en esta ocasión quiero poner un poco de humor, ¿verdad? Los 10 ejemplos de la vida de Jesús que seguiría yo con mucho gusto y con mucha devoción. Porque, miren, los cristianos siempre están diciendo cosas como: ¿quieres ser una excelente persona y ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor? Pues sigue el ejemplo de Jesús, eso es lo que nos dicen. Para ser un buen cristiano solo tienes que imitar la vida de Jesús. También nos dicen: la única manera de conseguir el paraíso es vivir como vivió Cristo. La vida de Jesús es el mejor ejemplo de ser un excelente ciudadano, y jaladas como esas. Como dice Fernando Canoet, son unas reverendas mamadas, ¿no? Y como la única manera que tenemos de saber cómo fue la vida de Jesús es a través de lo que nos cuentan los evangelios, pues he decidido tomar el comportamiento de Jesús como ejemplo de vida y moral para ver si de esa manera puedo obtener, pues, mi salvación eterna. Estas son las 10 cosas que yo haría basándome en el comportamiento de Jesús, que por cierto dicen que fue ejemplar. Razón número 1, tomar vino. ¿Saben ustedes cuál fue el primer milagro que realizó Jesús? En vez de curar a algún leproso o resucitar a algún niñito o eliminar las guerras del mundo, Jesús escogió sabiamente como su primer gran milagro convertir el agua en vino en una fiesta. Eso pues nos dice mucho de lo que Jesús quiere que hagamos. Está Jesús en una boda y después de que todos los invitados ya están borrachos, se acabó el vino. Y eso es un horror. Pero tranquilos, Jesús comenzará su carrera como milagrero escogido de Dios con el más impresionante milagro: darle vino a los borrachos. Inclusive Jesús era un bebedor y también entraba a la comida con gusto. Ya lo dice Mateo en el capítulo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sin duda, Jesús amaba el alcohol. Mateo, en su capítulo 26, versículo 29, nos dice sabiamente: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos y de mi Padre. Jesús hasta promete beber vino en el paraíso. Esto de la bendición a quienes les gusta el alcohol está más que aprobada por Dios y la Biblia. En los Salmos 104, versículo 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre. En Proverbios 31, versículo 6 y 7, dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y recuerde más su aflicción. En Números 28, versículo 7, dice: y su libación será la cuarta parte de un hin para cada cordero. En su lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. En Números 18, versículo 12, dice: todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Y en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, nos aconseja: vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Así que, pues, a beber. Todo está aprobado por Jesús y Dios. Ah, claro, algunos manipuladores de la palabra bíblica dirán: pero hay muchos versículos donde se condena la ingesta de alcohol y la embriaguez. O sea, en algunas partes de la Biblia se apoya el consumo de alcohol y en otras no. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama contradicción bíblica. Pero tranquilo, todas estas citas bíblicas en contra de emborracharse simplemente hay que interpretarlas en su contexto correcto y verán que más bien Dios y Jesús prácticamente nos obligan a beber. Así que hay que seguir el ejemplo de Jesús y ¡salud! La razón número 2 para seguir la vida de Jesús es ser un vago. La vaguedad, la ociosidad, vivir sin trabajar, estar todo el día sin hacer algo productivo. Por suerte, la vida de Jesús es un claro ejemplo de esto. Lo que nos cuentan los evangelios de la vida de Jesús es que nunca tuvo algún tipo de trabajo u ocupación. Cómo me recuerda el actual presidente de México.
Pasó 3 años viajando de aquí para allá sin oficio alguno, más que contar historias y chistes, viviendo de las dádivas y los regalos de otros, igualito que el presidente de México. Algunos cristianos dicen por ahí que en realidad Jesús se dedicaba a la carpintería, pero nunca clavó ni una tachuela. Al contrario, se lo clavaron, le clavaron clavos a él. Lo máximo que hizo relacionado con la carpintería fue cargar un madero, y una cosa que le salió muy mal, ¿no? Además, las mismas palabras de Jesús nos invitan a dejar de lado el trabajo y dedicarse a cosas más productivas como no hacer nada y orar, que es prácticamente lo mismo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La conclusión sería entonces, nada de trabajar. Eso es de ateos y adoradores de Satán. Mejor sigamos el ejemplo de Jesús, que no trabajó en vida y después de ascender y mucho menos después de ascender a los cielos. Pasó a estar sentado a la derecha de Dios durante toda la eternidad sin hacer absolutamente nada. Esta me gusta. Salir con prostitutas. Mucha gente ve con malos ojos eso de andar acompañado con mujeres de la mala vida, pero Jesús se la pasaba rodeado de ellas. ¿Quién era la principal seguidora de Jesús? María Magdalena, una puta. ¿A quién salvó Jesús de morir apedreada? A una adúltera. ¿Quién tuvo el privilegio de ver por primera vez a Jesús resucitado? Una ramera. Amigo cristiano que nos estás escuchando, ¿ya vio una de las películas biográficas que refleja mejor la vida de Jesús? Le recomiendo que vea La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Ahí podrá ver la evidencia más palpable y real de Jesús y su relación con las chicas malas de la vida buena o las chicas buenas de la vida mala. También podemos leer cómo Jesús le garantiza primero el paraíso a las prostis y a los ladrones. En Mateo 21, versículo 31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Órale! Así que, en vez de estar dejando el dinero en contribuciones a la iglesia, mejor inviértanlo en esas pobres chicas que no tienen dinero ni para comprarse ropa. Y si mira esos documentales que algunos malintencionados dominan 3X, podrán notar que esas chicas alaban más a Dios que cualquier cristiano, ¿no? Cuando dicen: oh mi Dios, oh mi Dios. Por eso, si Jesús salía con estas niñas, pues sigamos su ejemplo. También usar drogas. A ver. Un tipo flaco, mal vestido, con el pelo largo y barbudo, diciendo aburridas barbaridades, que de verdad creía que le hablaban las palomas, que viajó volando por todo el mundo tomadito de la mano con un demonio, que curaba con hierbas y escupitajos, que no trabajaba y vivía pidiendo dinero. Jesús era un drogo. Es la única manera de justificar todas las sandeces que decía. El tipo decía que hablaba con Dios y que Dios era él mismo.
de qué mota fumaba o qué se metía, vaya usted a saber, pero seguro que era de calidad, ¿eh? Inclusive hay quienes aseguran muy seriamente que muchos de los milagros que realizó Jesús no eran sobrenaturales, sino simplemente el uso del cannabis como droga terapéutica. Por eso, amigo lector, ¿quiere usted ser como Jesús? ¿Quiere ver y sentir las cosas que él vio? ¿Quiere sentirse en un estado de éxtasis espiritual? Pues dele la bienvenida a los narcóticos, si Jesús lo hacía. Juerga, fiesta, parranda, rumba con los amigotes. No solo Jesús no trabajaba, sino que tenía una pandilla. De hecho, son 12 sus amigos de parranda y aventuras. Pero según los mismos cristianos, eran muchos los que lo seguían e imitaban. Y eso sin contar a las mujeres. Según los evangelios, Jesús andaba para arriba y para abajo con sus compadres, bebiendo vino y consumiendo drogas. Todo esto basado en la Biblia, ¿eh? Fíjense que una de las primeras cosas que hace Jesús es empezar a reclutar personas para su banda. E iban de pueblo en pueblo comiendo y bebiendo gratis y engañando a inocentes con sus discursos apocalípticos. El carisma de Jesús era indudable, y ya que convenció a seguidores que iban desde pobres pecadores hasta recaudadores de impuestos, sin duda las fiestas que daba eran celestiales. Por eso, amigo escucha, ustedes que nos están escuchando en estas fosas, ¿quiere vivir como vivió Jesús? Pues busque un grupito de compadres, de compinches que amen la vagancia y vaya de fiesta en fiesta viviendo de los demás. Como razón número 6 para seguir la vida de Jesús está el robar. Y claro, con el apoyo de su pandilla, Jesús robaba y hurtaba sin problemas. Con 12 guardaespaldas, nadie se podía meter con él. ¿No me cree? Pues lo dice la propia Biblia. Miren, Mateo, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Verdad? Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Lucas, capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Por lo que leemos, es completamente lícito tomar comida ajena si tenemos hambre. Jesús iba pasando por un campo que no era suyo y pues a comer, ¿no? No importa si no es nuestro. Y debe ser un mandato muy importante, ya que está 3 veces en los evangelios, como vimos, ¿no? Así que ya lo sabes, ¿eh? Si quieres vivir como Jesús, si un día vas por el mercado y te da hambre, pues simplemente tomas una fruta, un pedazo de carne, pues lo que sea de ahí del mercado, y pues porque está totalmente aprobado por la iglesia. Y recuerda cuando mandó a que robasen un burrito que no era de él. Bueno, en Lucas 19, versículos 29 al 31 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Tranquilo, vaya por la calle y tome lo que desee. Si el dueño le quiere reclamar algo, simplemente responda con solemnidad: me lo llevo porque el Señor lo necesita. Quizás así podrá tener esa PlayStation 4 que siempre ha querido, una televisión, un automóvil. Qué padre sería pasar enfrente de una concesionaria de Porsche, agarrar un coche y decir: me lo llevo porque el Señor lo necesita. Bajo el amparo y protección absoluta de Dios y de Jesús, ¿no? Razón número 7, mientras hago un saludo para Dante, que ya está aquí en el chat de Spreaker. Dice: ¿podrían hacer una fosa sobre los argumentos a favor y en contra de la existencia del personaje? Saludos. Sí, claro, vamos a hacer una fosa. ¿Qué te parece si el sábado o el domingo que vamos a transmitir nuestra fosa escéptica de manera normal y con todo el equipo, abordamos ese tema? Regresando a lo que estaba mi estimado Dante y amigos, el vandalismo y la violencia. Nos quieren hacer parecer a Jesús como un tierno corderito que no se metía con nadie, pero no, Jesús era un vándalo extremo que no dudaba en utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Este tipo de comportamiento de Cristo le puede ser a ti, de mucha utilidad,
en tu vida cotidiana. Todo esto, obviamente, basado en la Biblia, ¿eh? No estamos argumentando en este momento que Jesús existió, sino estamos tomando el personaje bíblico para ver cómo se comportaba y cuáles eran sus valores morales. El vandalismo, ¿recuerda cuando Jesús entró al templo y como loco comenzó a arrojar y a romper todo a su paso? Las tiendas, los vendedores, la mercancía, a todo le cayó a palos y a patadas. Creo que Jesús sería un excelente un seguidor de algún equipo de fútbol, ¿no? Por eso, si va caminando por la calle y ve un almacén con precios que a usted le parezcan muy caros, busque la piedra más cercana, arrójela al aparador y en medio del desorden grite en voz en cuello: ¡Jesús es mi pastor! Y siga corriendo. Ese comportamiento es justificable bajo las normas cristianas. Y en cuanto a la violencia, no solo eso, sino que Jesús ordenaba a sus compinches a estar armados y formar jaleo en cualquier circunstancia. Lucas, en su capítulo 22, versículo 36, dice: y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¡A buscar armas! Desde un buen palo hasta una K-47 serán de gran ayuda. Por ahí algunos cristianos nos dirán que no, que ese versículo es falso y que hay que interpretarlo, que Jesús predicaba la paz. No. Jesús fue muy claro. En Mateo 10, versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Violencia amparada por Jesús. A darles duro, ¿no? Despreciar a la familia. Uno de los comportamientos clásicos de Jesús era el desprecio y casi odio a su familia. Sabemos muy poco de los familiares de Jesús, en cambio de sus compañeros de parranda sabemos casi todo. ¿Se ha fijado cómo maltrataba a su madre? En una de sus fiestas Jesús quiere seguir bebiendo, pero su madre le dice que ya no hay vino. ¿Cómo le responde Jesús? En Juan 2, versículos 3 y 4 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué manera de responderle a la mamá es esa? Y si se fija bien, casi nunca aparece su madre en los evangelios. Inclusive cuando lo fue a visitar crucificado en la cruz, ¿no? Jesús la envía de vuelta con el discípulo. Y ni qué decir de José, su padre, ni siquiera sabemos qué hizo ni a dónde fue. Solo que era carpintero y que se dejó montar los cuernos con sentimiento, ¿no? Le pusieron, como dicen en Colombia, le pusieron los cachos. Y ya, nada más. Primos, hermanos, hermanas de Jesús, esposa, hijos, nada de nada. Al parecer Jesús no era un tipo familiar. Por eso usted puede comenzar a desobedecer a estos molestos padres que evitan que usted fume y use drogas como Jesús. Cuando le reclamen algo, simplemente grítenle: soy como Jesús, mis padres me importan una chingada. ¡Eso es! Hay que defender el comportamiento de Cristo. Maltrate extranjeros, sea racista. Jesús odiaba a los extranjeros y no le temblaba el pulso para demostrarlo cada vez que podía. ¿Recuerda usted la historia con la mujer de Cananea y su hijo enfermo? La pobre mujer fue a pedirle a Jesús que curara a su hijo, pero no pertenecía a la misma raza de Jesús. Que se joda. Hasta que la mujer no se humilló ante Jesús, no le prestó atención. Por suerte, este excelente buen ejemplo del comportamiento cristiano de Jesús lo podemos ver en otras partes de la Biblia. ¿Cómo odia Jesús a los extranjeros? En Mateo 10, versículos 5 y 6 dice: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, amigo lector, evidentemente Jesús promueve el sectarismo y la xenofobia. ¿Cuál es la raza correcta? Pues la mía. Ya puede con toda libertad y bajo el amparo de Jesús y la Santa Biblia de insultar, golpear y humillar a todo aquel que no pertenezca a su misma raza, color de piel, equipo de fútbol o Pokémon favorito. Jesús apoya la moción. Y la última, que es mentir. Dicen que mentir es pecado, pero ¿cómo mentía Jesús, Hubo hechos en la vida de Jesús cuyo único testigo fue él mismo. Por ejemplo, los 40 días y las 40 noches en el desierto charlando y paseando con Satanás.
En serio, amigo, ¿se cree usted eso? ¿Qué es más probable? ¿Que toda la fantasía sobrenatural de Jesús sea cierta o que simplemente sea un hippie melenudo inventando cosas? ¿Qué es más probable? ¿Que todos los milagros de Jesús sean reales o históricos o que sean invenciones para engañar incautos? Todo en la vida de Jesús parece estar rodeado de mentiras y fantasías engañosas. Nacimiento de una virgen con una paloma, bautizado por la misma paloma ahora parlanchina, caminar sobre el agua, curar enfermos con escupitajos y hechizos, hasta con lodo, conversar con los fantasmas de Elías y Moisés, resucitar de entre los muertos y bajar al infierno, y finalmente volar a los cielos para sentarse a la diestra de él mismo. ¿Se cree todo eso? Sin duda son mentiras y más mentiras. La misma Biblia es un compendio de los engaños y falacias más grandes que existen. Como resultado, es ilícito y permitido mentir para lograr nuestros objetivos. Por tal razón, imite a Jesús, mienta y engañe sin cesar. Jesús lo hizo, los pastores, los sacerdotes lo hacen, los políticos lo hacen, y mire qué bien les va. Por eso hay que mentir. Que Jesús en secreto, a usted, amigo oyente, le va a sonreír. Esta fue la cápsula número 3 de estas minifosas. Espero que se hayan divertido un poco con este pequeño compendio de humor involuntario de los cristianos y de los creyentes. Sigamos con nuestra vida y nos vemos la próxima en estas minifosas, o en su defecto nos vemos el sábado, ya sea el sábado o el domingo, todavía no estamos muy bien de acuerdo, en nuestra fosa escéptica normal. Gracias por los que nos dejan un like, un comentario, ya sea en Spreaker o en iVoox, que son las dos plataformas que más revisamos, ¿no? También estamos en Spotify, en iTunes, etcétera, etcétera. Por si algún día no tienen cómo bajarla en Spreaker o en iVoox, la pueden buscar en infinidad de plataformas que ponemos a su servicio y consideración. Les agradezco mucho la atención para esta minifosa número 3 y quisiera despedirme. ¿Qué les parece con Amy Winehouse, esta muchacha cantante con una excelente voz que pues se pasó de vodka y ya no despertó? Back to Black. Nos vemos. Same old safe bed. from
Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.